Amén. Que el Señor nos bendiga. Un afectuoso saludo a todos mis hermanos de San Miguel. Espero que estén muy bien ya en estos momentos, en estos primeros pasos de desconfinamiento. Esperando que Dios quiera pronto ya lleguen a nuestras comunas, a San Miguel, a San Joaquín, donde viven la mayoría de nuestros hermanos, para que podamos ya tratar de poder llegar a una normalidad, a aquellos que necesitan trabajar para trabajar, a aquellos que necesitan salir para salir, pero que podamos, si Dios quiere, poder empezar a hacer nuestra vida normal y ver tal vez la posibilidad de volver a reunirnos en el templo. Pero mientras eso no pase, hermanos, vamos a seguir escuchando de la palabra del Señor y vamos a seguir haciendo todas nuestras actividades como lo hemos venido haciendo durante estos casi 6 meses ya que vamos a llevar en este confinamiento obligatorio. Y la palabra del día de hoy lo voy a invitar a que, como siempre le digo, vaya a buscar su Biblia o lo haga en su celular y busque el Evangelio de Lucas en su capítulo 15, entre sus versículos del 11 al 32. Es una palabra bastante conocida, tal vez de las más conocidas de los evangelios, una parábola que vamos a estar escuchando este día. Y si lo han encontrado, voy a proceder a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes bebiendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Como le dije, hermano, esta parábola es una de las más conocidas por los cristianos e incluso por gente que no es cristiana. Usa el término cuando ve a alguna persona que por mucho tiempo no la ha visto, del hijo pródigo, ha vuelto el hijo pródigo, o el hijo perdido en algunas revisiones bíblicas. Y dentro de un estudio más o menos que se hace de esta lectura de la parábola, tal vez quien puso el nombre de la parábola como hijo pródigo o hijo perdido no apuntó
exactamente a la parábola, porque si usted lee detenidamente y estudia detenidamente esta parábola, el centro de la parábola no es el hijo perdido que vuelve, sino que el padre amoroso. Por tanto, muchas personas, muchos escritores señalan que más bien debería llamarse la parábola del padre amoroso. Dejando ese breve paréntesis, si le soy bien sincero, por mucho tiempo yo la verdad no entendía esta parábola. Para mí la actitud del hijo mayor, como leímos aquí, era totalmente razonable, e incluso lo podríamos hasta justificar, porque siempre, como dice ahí, siempre estuvo sirviendo al padre y el otro hijo no. Pero con el tiempo ya logré entender qué era lo que Jesús quería decir a través de esta enseñanza. Porque si bien es obvio que el amor del padre era tan grande para con el hijo de incluso perdonarlo, también no hay tantas muestras de afecto hacia el hijo mayor a través del texto. Y si nos fiamos del relato del hijo mayor, le podríamos incluso encontrar la razón en muchas de las cosas que él dice. Pero si me acompaña a entrar al estudio de esta parábola, vamos a entender qué es lo que realmente Jesús le estaba diciendo a las personas que escuchaban esta parábola, y tal vez pueda despejar esa duda si tenía la duda como yo la tenía, o tal vez soy el único creyente en la tierra que tenía la duda con esta parábola. Pero vamos a estudiarla un poquito. Y los evangelios, no solamente el de Lucas, nos dicen que Jesús solía predicar o enseñar a la gente en parábola. ¿Y qué es una parábola? Podríamos ver su etimología, su etimología hebrea o griega. Podríamos ver que en qué forma se establecen las parábolas, pero básicamente lo que es una parábola es poner algo al lado del otro, de otra cosa. Poner algo al lado de otra cosa para realizar una enseñanza, pues un ejemplo o una representación que Jesús hace a través de una historia para dar una enseñanza o para establecer una verdad bíblica, si quiere así usted decirlo, o para explicar algo que era una verdad bíblica, pero que hasta ese momento no era comprendida por todas las personas, o era mal entendida por, por todas las personas. Y el capítulo de Lucas, aquí en su versículo 11, donde hemos leído, nos habla de el hijo pródigo. Pero esta parábola no empieza aquí en el versículo 11, sino que empieza con el capítulo 15, juntamente con el capítulo 15, donde además Jesús antes enseña dos parábolas más, que son la de la oveja perdida y la de la moneda perdida. Y aquí en el capítulo 15, versículo 1, nos dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces es importante establecer a quién le está hablando Jesús. Jesús le está hablando a pecadores y a publicanos que se acercan a él para oírle, pero también le está hablando a fariseos y publicanos que lo están persiguiendo, están murmurando en su contra y no aceptan sus enseñanzas ni aceptan con quién Jesús se mezcla. Entonces podemos establecer que Jesús en su enseñanza tiene dos tipos de audiencia: una audiencia que solamente quiere oír su palabra, ya sea porque tiene curiosidad, porque escuchó de un judío que andaba por ahí que se decía el Mesías y que tal vez tenía alguna enseñanza buena y que hablaba algo raro, así como el amor entre los hermanos y el amor de Dios para con los hombres. Y habían otros que eran los fariseos y los publicanos que decían cómo esta persona que dice ser el Hijo de Dios, que dice ser un rabí, que enseña del amor, pero anda mezclado entre fariseos y publicanos. Recuerde que también en el capítulo en Mateo los fariseos dicen que el comilón y bebedor, así tratan
a Jesús, y Jesús mismo le dice al Hijo del Hombre, dicen comelón y bebedor. Esos son los dos tipos de audiencia a los que Jesús les está hablando. Y entonces nos empieza a describir esta historia, que podríamos hacer un resumen, en que un padre tenía dos hijos y un hijo, el menor, le pide parte de su herencia. Y siempre me recuerdo al leer esta parábola. Como usted sabe, yo estudié Derecho, soy egresado en Derecho, y en Derecho Civil se ve lo que es el Derecho Civil sucesorio, y ahí se establecen las reglas que establece la ley para la herencia. Y una profesora de civil siempre se enojaba por los casos en que los hijos pretendían meterse en los bienes de los padres con el argumento de que esos son bienes de la herencia. Pero ella bien decía que la herencia solamente se va a producir y el hijo solamente va a tener un derecho sobre la herencia cuando el padre o quien da este derecho de herencia fallezca, y tiene toda la razón. Pero en este caso no es tan importante que el hijo menor haya pedido la herencia, sino que son los fines para los cuales el hijo menor pide su herencia. En la cultura hebrea no era tan raro que un hijo pidiera su parte de la herencia, o que un padre le diera voluntariamente parte de su herencia a un hijo cuando éste quisiera emprender con algún negocio o formar alguna familia. El padre siempre podía hacerlo de manera voluntaria, o el hijo podría pedir esa parte de la herencia para poder solventar esos gastos. Entonces no es tan fuera de lo común, sino que para lo que lo pide el hijo es lo que Jesús está poniendo el énfasis en cuanto a la herencia. Y aún así el padre, sabiendo que él puede negarse, le da la herencia. El hijo lo se me viene a la mente que le habrá dado algunos bienes y los tiene que vender para hacer dinero efectivo, y dice la Biblia que se va a otra región apartada y donde vive perdidamente. Y usted sabe, hermano, que cuando un extranjero está en otro país en esta actualidad y que no es su tierra, cuando anda con dinero es, como dice un conocido historiador cristiano, es el extranjero que nos presenta su cultura y que nos lleva a fiestas y nos compra cosas. Pero cuando se acaba el dinero, cuando ya es un extranjero sin dinero, y aparte, como nos dice el relato bíblico, para su mala suerte sobreviene un hambre o una crisis económica, como diríamos en la actualidad, ya no es ese extranjero pintoresco, sino que es el extranjero que nos roba el trabajo y que nos roba el pan a los que somos nacidos en este terreno, ¿no es cierto? Jesús mostrándolo que los problemas de la sociedad son siempre los mismos y no cambian. Si a usted le parece conocido eso en nuestro país hoy día, es porque también Jesús lo dijo, ¿no? Y esperemos que todos los hijos de Dios que tengan un mínimo conocimiento bíblico no caigan en estas, básicamente, pecados de tratar así al extranjero. Es cosa de mirar el Pentateuco y cómo el Señor establece que los hijos o su pueblo debe tratar al extranjero, porque los manda a recordarse que ellos también fueron extranjeros en un momento y ellos también fueron esclavos. Pero dejando ese paréntesis, la Biblia nos relata que llega la crisis económica, no hay más para comer, y este hijo ya que vivía en la abundancia y en la opulencia, tiene que rebajarse a arrimarse a alguien de esa localidad, el cual lo envía a cuidar cerdos. Y Jesús está, la verdad, para los fariseos, está configurando un tipo de pecador tremendamente despreciable para la cultura hebrea. Porque primero, al pedirle el hijo su parte de la herencia con esos fines, y al haberse ido de esa región, primero está despreciando a su padre, infringiendo el mandamiento que manda honrar a su padre, se va de su región, tal vez en una señal de endofobia, y los judíos eran tremendamente nacionalistas, pero además, producto de todo estas cosas que hace, él termina cuidando o apacentando cerdos, que era un animal impuro.
Y hasta el día de hoy los judíos creen que el cerdo, o ellos entienden que el cerdo es un animal impuro, que ni siquiera ellos lo crían y menos se lo comen, porque la ley mosaica establece que este animal hay impureza en él. Entonces lo que Jesús está siendo el peor pecador para los fariseos. Pero nos dice la Biblia que después de todas estas penurias que pasan, el Hijo vuelve en sí. La Biblia nos dice, y volviendo en sí. Uno de los escritores señala que el verbo este volviendo en sí hace entender al lector en su lenguaje original que fuera así como el ebrio que de repente por algún suceso se le pasa la embriaguez de un momento a otro y se acuerda que es o toma razón de lo que está haciendo en ese momento y dice, en la casa de mi padre hasta el último, hasta el empleado menos calificado de la casa de mi padre tiene a lo menos alimento, y yo aquí estoy apacentando cerdos. Y nos dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él dice, primero, he pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque te he ofendido, pero también he pecado como hijo contra ti. Y el hijo pródigo ya no tiene ninguna esperanza, ni siquiera decirle, pucha papá, me equivoqué y volví, ¿no? Con, los, con tu esfuerzo disperso en las fiestas, porque recuerde que la herencia es básicamente el esfuerzo del padre y de la familia anterior al hijo, que básicamente al ser el hijo menor no tenía mucho derecho. Entonces el hijo lo que hace es desperdiciar todo el esfuerzo del padre. Y resulta que vuelve, como nos dice la historia, a la casa del padre. Pero aquí la Biblia nos dice que el padre lo ve llegar a lo lejos. Y yo me imagino a ese padre saliendo de tiempo en tiempo a la puerta de su hogar y mirando por el camino en el que se fue su hijo, con la esperanza de tal vez que volviera por ese mismo camino por el que se fue. Y justo ese día se cumple el deseo de ese padre y ve a su hijo, e incluso el padre ni siquiera espera que el hijo llegue a su casa, sino que la Biblia nos dice que el padre corrió al encuentro de su hijo. Y aquí podríamos, hermanos, hablar, y he escuchado algunas interpretaciones un poquito alegóricas respecto a esta interpretación de la Biblia, pero la verdad que no necesitamos darle tantos significados alegóricos, espirituales, incluso algunos místicos a las parábolas, sino que básicamente lo que la historia nos quiere decir es lo que la historia nos dice. ¿Qué podemos entender de esto? Es que el amor de ese padre era tan grande que ni siquiera esperó que su hijo llegara, ni siquiera lo dejó hablar, ni siquiera le permitió que dijera que ya no era digno de ser llamado su hijo y que lo hiciera un trabajador más y que por misericordia le diera algo para comer. El padre no lo deja, la Biblia nos dice que va, lo abraza y lo besa. Y leía un escritor que señala que en la cultura judía los ancianos o la gente de edad no solía correr en la antigüedad, porque la acción de correr era básicamente vista como deshonrosa, porque el tipo de vestimenta que se usaba en la antigüedad, y específicamente el pueblo hebreo, eran básicamente túnicas o vestidos, lo cual impedía el acto de correr, y las personas debían subirse los vestidos hasta la cintura y con un cinturón amarrarse los vestidos a la cintura, y obviamente quedaban expuestas las piernas bajo, o sea, sobre los vestidos, y esto era considerado como algo deshonroso, mostrar los pies en los hombres y obviamente en las mujeres. Incluso nos da este escritor nos dice que los sacerdotes, al momento de realizar los sacrificios y
la sangre del animal se esparcía por el piso, ellos no podían levantarse sus vestidos por la misma causa de la deshonra, sino que los vestidos en su borde quedaban manchados de sangre. Entonces lo que hace el, este Padre amoroso es más allá de el solo hecho del perdón a su hijo y de la felicidad por verlo volver, sino que el Padre además está dispuesto a deshonrarse, a ser visto por otras personas en una actitud deshonrosa por un hijo pecador. Nos está diciendo eso Jesús en este relato. El Padre tiene un amor tan grande en el cual está dispuesto a llegar incluso a la deshonra. ¿Por qué? Porque su hijo había muerto para él, pero ahora había revivido. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Jesús establece un ejemplo de lo que Él va a hacer en la cruz. Yo sé que muchas veces las personas al leer el relato del Padre amoroso piensan que Jesús está hablando del Padre, de Dios Padre. Pero la verdad, yo al leerlo yo pienso que Jesús no está hablando solamente de Dios el Padre, sino que está hablando de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos está hablando lo que Él va a hacer a través de su sacrificio. Que estuvo dispuesto a deshonrarse para poder ir a buscar a su hijo que estaba muerto, pero que a través de este sacrificio tan perfecto que Jesús hizo en la cruz, ahora este hijo tiene vida. Y el Padre no está dispuesto solamente a dar esas cosas que pedía el hijo, que básicamente eran comida para subsistir, sino que lo primero que hace traer el Padre dice, tráiganle vestido. Obviamente debe haber venido en harapos, sucio, maloliente, descalzo, y el Padre le pide, tráiganle vestido, traigan anillo y traigan calzado. Lo que el Padre amoroso está haciendo, no solamente darle misericordia a través de darle las necesidades básicas, sino que le está dando nuevamente el honor de ser llamado hijo de este Padre amoroso. Y es lo mismo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Nos dio, además de perdonarnos la vida o darnos de nuevo esta vida que habíamos perdido en Edén, sino que además nos ha dado y a través de este sacrificio nos ha puesto en el puesto de honor de poder hoy ser llamados hijos de Dios. No somos tan solo criaturas que han sido perdonadas y que el Señor ha olvidado su pecado y su transgresión, y desde ahora en adelante vean cómo viven, vean cómo se las arreglan, sino que además Jesucristo a través de su sacrificio nos perdonó de pecados y nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y así como somos hijos de Dios, tenemos nuevamente la herencia del reino de los cielos a través de la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Y posterior a esto, hermano, hay fiesta porque el hijo que había muerto ha revivido. La Biblia nos dice que hay fiesta, no lo dice específicamente así, pero nos da a entender que hay fiesta cuando un pecador se convierte al Señor. Pero el hijo mayor, que hasta este momento no había aparecido, llega y se da cuenta de tremenda fiesta que había en su casa, y yo me imagino que le causó extrañeza porque el padre tal vez había estado en depresión, había estado con dolor, con tristeza, mientras su hijo, se había ido, y le causa extrañeza, y un criado le dice, hay fiesta porque volvió tu hijo, que tu padre dice que ha muerto y ahora vive, y por eso ha llamado a matar el becerro gordo, ya que bailen, ya que hagan fiesta. Y yo aquí, por eso le decía, hermano, que yo no entendía la parábola del hijo pródigo, y yo estaba con el hijo mayor, porque cómo este padre que sufrió tanto por su hijo, que además de sufrir en sus sentimientos, sufrió una pérdida de su patrimonio bastante grande, y que había sido el esfuerzo de su vida de trabajo, y este hijo dice, ¿qué pasó acá? ¿Cómo pasaste de la tristeza a la alegría? Y así nomás lo dejaste entrar y le diste también el honor de ser su hijo, por lo menos hácelo trabajar, ¿no es cierto? Que se gane el pan con el sudor de su frente.
y que aprenda algo, ¿no es cierto? Es lo que cualquier persona diría, es lo que pensaba yo, y es lo que los fariseos estaban diciendo en ese momento de Jesús. Y aquí está la clave para entender esta parábola del hijo pródigo. Los fariseos, hermanos, eran el hijo mayor de este padre amoroso. Ellos, según ellos, habían servido siempre al Señor. Nunca le habían dado esta tristeza a Dios. La Biblia nos dice en, en el libro de Mateo, me parece que en Mateo 23, no estoy muy seguro, Mateo 23, y les dice a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes creen que están cumpliendo la ley. Ustedes creen que son los sacerdotes de Dios. Ustedes creen que están haciendo que el reino de Dios se cumpla. Pero lo que están haciendo es solamente leer lo que dice un mandamiento y hacer como que lo ponen en práctica. La Biblia establecía un diezmo trimestral que no tenía nada que ver con la menta y el eneldo y el comino. Pero los fariseos iban más allá, diezmaban hasta de las cosas que Dios no había pedido. Según ellos cumplían la ley y cumplían mucho más que eso. Pero Jesucristo les dice: dejan lo más importante afuera, la justicia, la misericordia y la fe. Al hijo, a estos fariseos, no veían que Jesucristo y que el Padre había traído amor y había venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, sino que ellos pedían que Jesucristo hiciera justicia para con esos pecadores. Pero ¿cuál justicia? La justicia que salía en la ley, esa que establecía que el pecador debía morir. Pero ellos no se daban cuenta que si aplicábamos esta justicia, ellos también tendrían que haber muerto. En Marcos 2:17 Jesús nos dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido para llamar justos, sino a pecadores, y a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo no había venido de los fariseos, que no se creían pecadores. Jesucristo había venido de los publicanos, a los pecadores, a las prostitutas que habían escuchado su mensaje y se habían arrepentido, que habían entendido que no solamente la ley era establecer lo que estaba escrito en la piedra, sino que Jesucristo les dice: escuchaste que la ley decía no matarás, pero yo les digo que al que piensa incluso en matar a su hermano es culpable de homicidio. Porque la ley de Dios no era solamente lo que estaba escrito en la piedra, sino que era un principio que el Señor había puesto en el corazón de las personas y que los fariseos no cumplían, y que tenían como excusa el cumplimiento de la ley. Pero los pecadores que aún no cumplían con eso se daban cuenta que ellos eran pecadores y que necesitaban de este amor del Padre, y tenían también, y que volvieron en sí al escuchar a Jesucristo y se volvieron al Padre. Y el Padre amoroso salió a su encuentro, los abrazó, los vistió, perdonó sus pecados y les volvió a dar su estatus de hijo, su dignidad de hijo. Y hoy día podrían ser llamados a ser hijos de Dios. San Juan 3:16 es hermoso. Yo creo que todos ustedes se lo saben, pero San Juan 3:17 es aún más hermoso, que nos dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo. El mundo ya estaba condenado. Los fariseos no se daban cuenta que ni siquiera ellos cumplían bien la ley, sino que ellos leían y hacían, pero no sentían. Ellos no cumplían en la ley. Un escritor decía: si bien ellos no se acostaban con la mujer del prójimo, ellos sí en su corazón la codiciaban.
Y el Señor estaba diciendo que por esos actos no eran dignos, no eran justos, sino que eran igual de pecadores que el publicano, que las prostitutas y que los pecadores. Pero aún más iban a tener mayor condenación porque ni siquiera se daban cuenta de que eran pecadores y que necesitaban a Cristo. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Igual que el Padre amoroso se deshonra al salir corriendo y por ese acto cultural de mostrar las piernas para poder llegar a su Hijo, Jesucristo se deshonró a sí mismo porque Él, siendo Dios, vino a este mundo a estar entre nosotros, a hacerse maldición en la cruz, como dice Pablo, porque escrito está: maldito todo es el que es maldito todo el que es colgado en un madero, y Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Qué gran amor es el amor de Dios y el amor de este Padre amoroso. No sé si ya ha logrado entender la parábola de este hijo pródigo, al igual como lo pude entender yo. Un conocido comentarista dice que la parábola del hijo pródigo no termina ahí, sino que podríamos decir que aquel hijo mayor tomó un madero y golpeó a su padre hasta matarlo, porque fue justamente lo que hicieron los fariseos. Agarraron a Jesús, lo acusaron de no haber cumplido la ley, lo acusaron de decir que él era Dios y lo colgaron en la cruz. ¿Por qué? Por solamente haber tenido amor con el mundo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por ese amor, el hijo mayor mató a su padre. Eso es lo que pasa. El hijo mayor mató a su padre. Y ese es el final que dice este escritor de esta parábola, y que nos deja pensando en que si somos o no fariseos, si creemos o no que hemos cumplido la ley y que ya somos dignos de ser llamados hijos de Dios, o somos como este hijo menor que ha vuelto en sí y que tan solo le pedimos al Señor que nos haga como uno de sus jornaleros, como el último, como dice Pablo: yo soy el primero de los pecadores. O ya andamos con delirios de grandeza en la calle predicándole a todo el mundo, insultándolo, a todo el mundo echándole su pecado en cara, cosa que Jesús nunca hizo. Si usted ve en los evangelios, Jesús nunca reprocha al pecador, sino que siempre le da amor al pecador y reprocha y reprende al fariseo, es decir, al religioso. Así que esta parábola, hermano, hoy día nos llama a pensar: ¿qué somos? ¿Fariseos o pecadores? ¿Somos hijo mayor o hijo menor? ¿Somos hijos o jornaleros? Que era lo que eran los fariseos. El hijo mayor se contentaba con un cabrito para gozarlo con sus hijos, con sus amigos. Pero aun cuando el hijo menor lo desperdició todo, se arrepintió y fue nuevamente puesto en dignidad de ser hijo de Dios. Así que ha llegado hasta acá esta palabra. Espero que lo haya podido entender, que le haya gustado. Si no le gusta, no me eche la culpa a mí, porque el libro de Lucas nos enseña esto y Jesús fue quien nos enseñó esto. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor, porque sabemos que toda esta es inspirada por Dios. Y aunque muchas veces ni siquiera podemos entender muchos de estos pasajes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos iluminas y nos das, Señor, el sentido de tu palabra. Nos das, Señor, aquello que tú quisiste decirnos. Nos das ejemplo, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu inmenso amor, por mandar a tu Hijo Jesucristo a la cruz, Señor, para que se hiciera maldición por nosotros, Señor. Gracias porque a través de esa deshonra, Señor, de ese deshonor que tu Hijo estuvo dispuesto a hacer, hoy día nosotros, Señor, hemos sido restaurados en tu amor y en nuestra dignidad de hijo. Gracias, Padre, por tu misericordia, te lo doy en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga
y los guarde. Nos estaremos viendo el próximo domingo y en otra oportunidad, y los dejo para que pueda alabar al Señor con una hermosa alabanza. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Él me sostendrá.